tardes, estudiantes Umbrella. Mi nombre es Mayra Rodríguez, soy practicante de la licenciatura en inglés y hoy les voy a hablar sobre el verb to be in past simple tense, el verbo ser o estar en tiempo simple pasado. Teniendo en cuenta que el verbo ser o estar es irregular, en presente simple se conjuga de la siguiente manera teniendo en cuenta el pronombre. Vamos a usar am para hablar de sí mismo. I am, yo soy, yo estoy. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. El it lo usamos para referirnos a animales u objetos. It is, eso es, eso está. We are, somos, estamos. You are, eres, estás, son, están. They are, ellos son, ellos están. En el pasado se conjuga de la siguiente manera. Vamos a reemplazar el am por el was, el is por el was, el are por el were. I was, yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. He was, él fue, él era, él estuvo. She was, ella fue, ella era, ella estuvo. It was, eso fue, eso era, eso estuvo. We were, éramos, estuvimos. You were, eras, estabas, eran o estuvieron. Y they were, ellos eran, estaban o estuvieron. En frases afirmativas con el verbo to be en pasado tenemos la siguiente estructura. Primero vamos a ubicar el sujeto, que es el pronombre, el verbo to be en pasado y por último vamos a ubicar el complemento de la frase que se quiere dar a entender. Por ejemplo, I was a good student. Yo fui un buen estudiante. The marker was on the table. El marcador estaba sobre la mesa. Aquí nos hablan de el marcador. Si vemos aquí en la tabla, el it es para referirnos a animales u objetos. Por lo tanto, el verbo para esta frase es el was. We were married. Nosotros estábamos casados. Como vemos en cada una de estas frases, cumplimos con la estructura indicada. Primero ubicamos el sujeto, después el verbo to be en pasado y finalmente el complemento de la oración. Para negaciones tenemos la misma estructura de las afirmativas, solo que vamos a agregar la negación después del verbo ser o estar en pasado. Por ejemplo, I was not a good student. Yo no era un buen estudiante. The marker wasn't on the table. El marcador no estaba sobre la mesa. We were not married. Nosotros no estábamos casados. Para las preguntas tenemos la siguiente estructura. Vamos a invertir un poco el orden. Primero vamos a poner el verbo en pasado, que es el was o el were. Después el sujeto, es el mismo pronombre. Y finalmente vamos a poner el complemento de la oración y el signo de pregunta. Por ejemplo, was she from Italy? ¿Era ella de Italia? Para responder a esas preguntas vamos a poner yes, si así lo fue. Y aquí volvemos a poner primeramente el sujeto y después el verbo to be en pasado, así como lo indica la pregunta. Yes, she was. O no, si fue negativo. No, she wasn't. El verbo, aquí va primero el sujeto, después va el verbo y la negación. Were they married? ¿Ellos estaban casados? Vamos a poner para responder yes, si así lo fue. Ponemos el sujeto, el mismo sujeto que nos nombran en la pregunta, y el verbo en pasado, el mismo que se usó en la pregunta. O no, si fue negativo. No, ponemos la negación, el sujeto, el verbo pasado, en negativo.
Finalmente tenemos una actividad que consta de 3 preguntas. En la primera deben convertir esta frase en pasado. La segunda deben convertir esta frase en una negación. Y en la tercera la deben convertir en una pregunta. Todo esto de acuerdo a las estructuras y a todo lo explicado anteriormente. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les sirva mucho este video para sus conocimientos. Muchas gracias por la atención prestada.